Con nosotros, Mario Fabio Beltrones. Mario, ¿cómo está? Muy bien, Rosalía. Gusto en saludarles a ti y a tu enorme auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros, Gracias poder por platicar. invitarme. Estamos ahí poniéndonos en contexto. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha tratado Sonora, Cajeme? Primero me siento muy bien, como pez en el agua. Estoy dando quizá la vuelta número 450 a Sonora en mi vida. Y la disfruto mucho. Disfruto mucho la sierra, disfruto mucho el desierto, el mar, disfruto mucho el valle, obviamente, la capital y su sabor. O sea, me siento como lo que siempre me ha cautivado, el Sonora más auténtico. El Sonora más profundo, ¿no? Y auténtico, porque esa parte de la autenticidad de los sonorenses es lo que nos distingue. Somos bien derechos los sonorenses, Sí. ¿verdad? Dicen que somos broncos y no es cierto, Nosotros somos muy directos, y lo que yo destaco siempre es que tenemos un enorme respeto por el valor de la palabra. El sí es sí, el no es no. Vieras qué bien me ha funcionado a mí esa educación en el centro de la República, en mis relaciones políticas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, o con mandatarios, con presidentes de la República, con secretarios de Estado, con militares. Me funciona muy bien la educación sonorense de respetar la palabra. Yo quería aprovechar porque en medio de todo del nombre Mario Fabio Beltrones, pues siempre hay como dimes o incluso anécdotas, o la gente pudiera hablar de Mario Fabio Beltrones, el personaje público, el personaje político. Pero yo decía ayer, ¿qué puedo preguntarle a Mario que no le hayan preguntado? Y como que realmente decía, bueno, he visto entrevistas de él, he declarado, incluso te pregunté, yo reciente llegaste ahí al evento de Alcano, te preguntaba ahí el tema de la exgobernadora y que me la contestaste, ¿no? Como buen sonorense como es. Y dije, pues, ¿qué le puedo preguntar a Mario que no le han preguntado a todos los colegas? Entonces no me quiero enfocar más bien en el tema político. Yo quiero saber quién es Mario, porque antes de ser político eres un ser humano. Y quiero saberlo porque ¿quién es Mario? O sea, ¿por qué llegas de niño a decir, a lo mejor más grande quiero dedicarme a esto, con la política puedo hacer un cambio? ¿Qué nació, en qué momento se dio esa conjetura en tu vida que como que te empezó a llamar la atención este asunto de la política? Sí, fíjate que no me lo habían preguntado hace mucho, pero qué bueno que sea aquí en Ciudad Obregón, en donde viví y crecí, estudié y me formé, con muchos de los amigos que todavía frecuento. Pero yo vivía por la calle de Chihuahua, 361, luego le cambiaron a 820 Sur, enfrente del Tecnológico, pero también enfrente del estadio de béisbol, que ya se trasladó 2 veces. Y casi era una de las calles preferidas por muchos de los candidatos que venían a Ciudad Obregón a pedir el voto, ya fueran a gobernador, a presidentes municipales o a presidentes de la República. Yo vi pasar ahí, esto lo voy a platicar con todo respeto, pero un día pues dijeron, ahí va a pasar el candidato a la presidencia de la República aquí por la Chihuahua, va a pasar por enfrente de mi casa. Y entonces nos subimos al techo de la casa, mis padres y mis hermanos y las familias y los vecinos, techo pequeño, pues es de un solo piso, y pusimos sillas pues para ver pasar al candidato a la presidencia. Yo era muy pequeño, y cuando pasó el candidato a la presidencia y que todo el mundo gritaba y ya ves que le echaban confetis, eran otras épocas, ¿no? Los 60s. Yo me pregunté y le pregunté a mi madre, oye mamá, ¿y quién es ese señor tan feo al que le aplauden tanto? Era Gustavo Díaz Ordaz, ¿eh? Era Gustavo Díaz Ordaz en campaña. Nunca lo había platicado, Rosalía, ¿eh? Y menos así, por eso dije con todo respeto. Pero
me impresionó. ¿Y a qué se dedica, ma? Le dije, pues es político. Me dijo, va a ser presidente de la República. No me digas. Y el confeti, ama, pues aquí lo anduvo repartiendo el presidente municipal, me dijo. Mira, aquí nos tocaron unas bolsitas, tú aviéntale. Era una tradición, casi, Era casi, todo un espectáculo. era una gira triunfal, la de los 60s, del candidato del PRI, ¿no? Y dije, yo me voy a poner a averiguar más. ¿Y cómo se hace eso, mamá? El tema. No, pues primero se tiene que aprender a ser líder. Y tú lo puedes hacer desde la escuela. Puedes intentarlo. Ahí hay asociaciones de estudiantes y otras cosas más. Y pues búscalo. Y fue como empecé yo a revisar eso en la secundaria y a revisar siempre observando en la prepa del Itzo, que todo estaba enfrente de mi casa. Nunca te dio Y por ser bombero, porque enfrente también. también iba mucho, pero me di como 2 golpes cuando me resbalé por Del el tubo. tubo, y no caía bien. Y dije, esta no va a ser mi profesión, ¿eh? Prefiero estar ahí charlando con ellos y jugando cartas y dominó. Entonces me pasaba a la esquina y jugaba cartas y dominó. Era a todo dar, porque ahí que presidía el patronato era un químico, y era un hombre sabio, inteligente, culto, que uno se entretenía platicando con él, uno chamaco en esa parte, ¿no? Pero fue así como me inicié. Posteriormente, pues busqué cómo militar en algún partido político, y eso se dio a muy temprana edad, porque también, quiero decirlo con todo respeto, pero es la memoria, ni modo. Sí, ni modo, dilo. Vino la campaña de don Faustino Félix, y era una campaña durísima, ¿no? Pero yo no sabía que era tan dura, pues yo apenas tenía 15 años. Y a varios de nuestros amigos nos invitaron a que fuéramos a Hermosillo, a un meeting, a apoyar a Faustino, porque allá en Hermosillo había bronca con la universidad, acuérdate. Tú lo has Los estudiado, porros, ¿no? tú lo has Antes. estudiado, eso. Sí. Había entrado el ejército, acuérdate que era 67. Sí. El ejército ahí primero entró en la Universidad de Sonora y después en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso fue hasta el 68, en el gran conflicto, por cierto, de Díaz Ordaz también. Y decían, oye, ¿qué vamos a ir a hacer allá a Hermosillo? Es que en Hermosillo no juntaban gente. Los del sur, pues había un pleito. Vamos a ir a apoyar a Faustino. ¿Y cómo nos vamos a ir? Pues hay un tren. ¿Cómo un tren? Sí, en el tren se rentaron 4 vagones y el tren de aquí de Ciudad Obregón nos va a llevar allá. Pues órale, y quedan, te dan comida y además te regresan. ¿Ya conocías Pues Hermosillo vamos, no conocía Hermosillo. Dijiste gratis, no voy. Dije, órale, en el tren. Pues de una vez me apunté. Pero no llegué muy lejos, ¿eh? Alguien fue ahí de mi totero con tu mi mamá. creo que mi hermano mayor. Y dijo que no sabe qué anda haciendo el manlio. Que pues ahí va para Hermosillo en un tren. Que va en Hermosillo, se arrancó mi madre hasta la estación del ferrocarril y me bajó, pero me bajó, no te digo de las orejas, pero sí aguantazos ahí. Era muy regañona tu Sí, mamá. bueno, era una mujer ordenada, una mujer que le gustaba tener mínimamente dominio sobre lo que eran sus hijos. Pero en fin, y me bajaron y ya no llegué. Otros de mis amigos sí le siguieron, le siguieron y no supieron ni cómo terminaron, porque había mucho problema en Hermosillo, y eran de golpes. Sí. Le llamaban la ola verde, no sé si algún día lo leíste. Tú Mi eres muy papá, joven. mi papá me ha platicado, mi papá es de Ciudad Mante, Tamaulipas, Ajá. y me platicaba del tema de los porros que se daban en las universidades. Mucho me ha platicado de esos años, de cómo se daban las cosas. Era Como grupos de choque, ¿no? Que se un daban. grupo de defensa que se hizo alrededor del candidato, Sí. Faustino Félix Serna, en ese momento, porque sí había muchas agresiones hacia su persona. Entonces el grupo de defensa Era más dura la política. Ola verde. ¿Era más dura la política antes o ahora? Pues, ¿A tu criterio? era un poco más violenta, ¿no? Hoy esa violencia física se refleja en la violencia verbal de algunos que no dominan perfectamente esto que es un arte de la política, ¿no? Y cuando no lo descubres, pues entonces tienes que utilizar vulgaridades y palabras altisonantes y otras cosas más, cuando lo puedes expresar de otra manera. Y con enorme respeto a la gente, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes.
Oye, Hay mucho improvisado, ¿no? pues hay mucho, hay mucho nuevo político, la nueva política le dicen, ¿no? Ahora le ponen el nuevo a todo. Pues sí, ¿verdad? Pero yo los veo más bien como he definido algunos, que cualquier burócrata se siente político. Y no es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, que uno está hecho para administrar cosas y otro para convencer a las personas. ¿Y cuál sería el de que convence? El político. El político es aquel que le gustan los acuerdos, que le gusta el ir construyendo voluntades, sumando El cómo sí, ¿no? personas Como decimos. y avanzando. El burócrata es el que se sienta atrás de un escritorio y cree que manda y que no ha identificado bien que está ahí, nada más por voluntad de los demás. Y se queda mientras lo toleren. Pero ¿no te has dado cuenta tú de que vas a alguna oficina pública y te encuentras con un burócrata que se cree político? Que trata muy mal a la raza, Así, ¿no? así me dijo una amiga mía por acá en el sur. Y me dijo, oiga, licenciado, estoy contentísima porque mi hijo ya le entró a la política. No me diga usted, doña Chonita, sí, ya entró a la política. ¿Y qué hace su hijo? Lo acaba de nombrar el presidente municipal, subdirector del registro civil. Le dije, no, doña Chonita, entró a la burocracia, pero no entró a la política. Dígale que si quiere entrar a la política, entre en un partido político, aprenda y después actúe. Pero mira, Ana Lilia, yo me quejo mucho y me he quejado con algunos gobernadores y gobernadoras que creen que hacen políticos a los jóvenes cuando los meten al gobierno. Yo siempre me dediqué, porque así aprendí, primero a capacitarme y después a tener poder. Todos quienes me acompañan, primero los enseño a trabajar y después, si puedo, les doy poder. Pero ¿no te has dado cuenta que hay algunos gobernantes imprudentes que primero les dan poder antes de enseñarlos a trabajar? Eso es lo peor que existe en la burocracia. Uno que se cree político y que no sabe trabajar. Todo tiene un inicio y todo tiene un final, pero hay que seguir ese procedimiento. Es como si aquí llegara cualquiera ante ti, que eres una profesional del periodismo, y dijera, pues a ver, vengo a aprender, pero quiero mandar. Pues eso no se puede al mismo tiempo. Primero aprendes y después mandas. Claro, claro. Y también tienes que tener esa figura de liderazgo, ¿no? Cuando entras a un lugar a trabajar, porque por ejemplo cuando uno sale de la carrera no sabes, realmente ya cuando entras al ámbito profesional te enfrentas a la realidad de las cosas, ¿no? Y no es lo mismo que viste teóricamente en la práctica y la vas agarrando, ¿no? Con el tiempo. ¿No te ha tocado platicar o vivir las experiencias de algunos empresarios, amigos, que han entrado a estos programas en los cuales existe una beca para estudiantes o para muchachos que quieren empezar a trabajar y conocer un oficio, que te dicen, yo no los quiero tener aquí? Porque llegan, se sientan en mi negocio, les digo yo, oye, ven para acá para que aprendas. Y me responden, yo no vine aquí a aprender, yo vine aquí a cobrar. ¿A ti qué te interesa? Es un programa fallido del gobierno, mal planeado, una ocurrencia más de este gobierno que no está funcionando. Yo no quiero decir que no les den ese dinero a los jóvenes. Yo lo que quiero decir y expresar es que hay que enfocarlo mejor para que cristalice su vocación. ¿Cómo lo enfocarías tú? Yo diría que ese recurso debería de darse para los jóvenes con una exigencia adicional de que en un año, a más tardar, demuestren que aprendieron el oficio. Debe haber una evaluación, una auditoría a cada uno de ellos. Le vas a hacer un bien al joven porque le va a poner mucho esmero. Mientras no sienta que tiene un jefe que es el dueño del negocio, como el tuyo, aquí que cayese alguien y te dijera, no, yo estoy sentado aquí porque voy a cobrarle al gobierno, tú ni me pagas. Ah, pues. Pero si le haces una evaluación después, o le pides al hombre de negocios de que expida un certificado de que se capacitó y que ya puede trabajar en algún otro lugar,
pues entonces varía en buena parte el apoyo. Los apoyos deben de existir. Yo lo decía ayer en una reunión con la red 111 que estamos construyendo por WhatsApp, que los apoyos a los adultos mayores los tenemos que conservar y fortalecer. Los apoyos a las madres trabajadoras los tenemos que conservar y fortalecer. Pero lo que no debemos de hacer es admitir de que el gobierno se desentienda de sus obligaciones porque te da dinero. Ya te dio a ti de la tercera edad 6,000 pesos que mereces, pero te quitó las medicinas, te quitó los servicios de salud, te quitó las guarderías, te quitó las escuelas de tiempo completo, te quitó los apoyos en el campo. No, el gobierno no se puede desentender de su función básica de darte salud de calidad y medicinas gratis porque te da 6,000 pesos por adulto mayor bimestrales. Esos 3,000 pesos mensuales no te alcanzan para ir a comprar tus medicinas en una farmacia privada. ¿No te has dado cuenta aquí, Ana Lilia, de que, que estamos, Rosalía, que estamos en un momento en el cual el gobierno mismo no está funcionando como debía y está pronunciando muchas mentiras y más continuas, Rosalía? ¿Y por qué lo hace? Porque ya no tiene explicación para el fracaso de muchas de sus medidas. Y te empieza a decir, pero si no tienes medicinas, te voy a dar una farmaciotota. Le preguntaba yo ayer a la gente, ¿quién ha hablado por teléfono a pedir una aspirina, a pedir un antibiótico a la farmaciotota que está en el Estado de México y le ha llegado? Nadie. ¿Quién de todos ustedes ha tenido medicinas en el hospital público al que ha asistido? Muy pocos. ¿Quién de todos ustedes ha ido a las farmacias privadas, Rosalía? ¿Quién de ustedes ha ido a las farmacias privadas a surtir la receta pública? ¿Considerarías que el apoyo, si lo vemos desde el punto de vista, sería pues es como un paliativo nada más a cambio del desastre, así lo entiendo como? Es una idea correcta, pero mal planteada en lo que puede ser los efectos del mismo. Vuelvo a decirlo porque no me canso de citarlo. No es para que el gobierno se desentienda de darte esos servicios. O sea, que el te gobierno lo dé, está desentendido. Que te lo dé, pero que te atiendan todo. Pero que te den salud pública y que te den medicinas gratis. Lo repito, no me canso de repetirlo. Hoy en día estamos en un proceso casi de privatización de los servicios de salud. ¿Cómo veo creciendo aquí los hospitales privados? ¿Por qué? Porque están llenos de necesidades, de gente que no es atendida en los hospitales públicos. ¿A poco no has visto que han crecido como hongos las farmacias? Sí, hay mucha farmacia. Ah, pues ¿por qué? Porque les está yendo muy bien, porque el sector público no les suministra las medicinas a todos ellos. Y los 6,000 pesitos bimestrales que le metieron por la mano, por la bolsa derecha a tu papá o a tu mamá, le sacan 8,000 de la otra bolsa porque los otros 2,000 seguro los pones tú para que les alcance para las medicinas. No, los 6,000 pesos no son para comprar medicinas. Los 6,000 pesos eran para ellos, para preservar su dignidad como seres humanos. Se llama pensión. No se llama un suministro de recursos para que tú te des la calidad de vida que no te puedo dar yo como gobierno, que estoy obligado constitucionalmente. Claro. Hay mucha gente que dice, pero es que antes el gobierno no nos daba nada. Esa es una frase muy común que escuchamos en adultos. Nunca nos daba dinero, no nos tiraban con nada. Y Rosalía, muy justificatoria, ¿no? Porque yo te diría, antes el Seguro Popular los trataba mucho mejor. Quizá no era perfecto, pero el Seguro Popular funcionaba. Y este gobierno llegó y dijo, no, el Seguro Popular lo voy a quitar porque es neoliberal. Voy a crear el INSABI. A los 4 años desapareció el INSABI con un fraude fenomenal. Y dijo, ahora voy a crear el IMSS Bienestar. Hay 50 millones, Rosalía, esperando que les den un servicio médico de calidad y medicinas oportunas. Ese es el saldo de este gobierno.
y cree que con los 6,000 pesos, los 3,000 mensuales, pudo pues atender a quienes debía haberles dado salud y medicinas regaladas, gratis. Es indolente. Las cosas no estaban perfectas, pero hoy las cosas no van bien. No van bien en la salud. ¿Podría decirme a alguien de tu enorme auditorio si les está yendo bien en los hospitales públicos? Es cosa de pasar, nada más de pasar por afuera. Yo he entrado a los mismos hospitales. Es realmente denigrante, es una cosa muy ruda para ellos. Hay gente a la que le están poniendo el suero en el pasillo, en una silla. Está tendido en el suelo porque no hay camas. Y hay quienes te pronuncian la frase más dolorosa. Afortunadamente saqué a tiempo a mi papá, a mi mamá o a mi tía. Si no, ahí no lo iban a curar, lo iban a matar. Y los médicos de los hospitales públicos te lo dicen. Hay una enorme inconformidad en el sur todavía, o en el centro del país. Los médicos ya no están en los hospitales, andan en las calles porque no les pagan. Los médicos del servicio público. Es un desastre, un verdadero desastre la salud, y ya no hablemos de la seguridad. En algún momento, Malio, tú le creíste la narrativa de mensaje que traían de Manuel López Obrador. En algún momento dijiste, bueno, creo que eso es lo que México requiere, y después vino el desencanto. Hablemos un poquito de esas veces que él quiso llegar, que no pudo llegar, y de una vez que lo logra dijiste, bueno, ya como persona, no como político, vamos a dar la oportunidad. ¿Sí creíste en algún momento en que iba a poder hacerlo? Sí, ¿por qué decir no? Hay que decir las cosas con verdad. Sí, yo creí que lo iba a hacer mejor, y la verdad es una decepción, porque él se casó con sus ideas y ya no quiso escuchar más a la gente. Si él hubiera seguido escuchando y atendiendo lo que la gente decía, no se hubiera equivocado tanto. Pero se llenó de ocurrencias más que de políticas públicas. Y las ocurrencias están a la vista, ¿eh? ¿O no te parece una ocurrencia desaparecer un aeropuerto que funcionaba para hacer un aeropuerto que no funciona, y después poner una aerolínea que no sirve y que está demandada por $800 millones en los Estados Unidos? Es una ocurrencia. Quitó lo que funcionaba para poner lo que no funciona. ¿O no te parece una ocurrencia decir un día me levanto y voy a hacer un tren en el sureste? Bueno, podría haber sido una línea. No, voy a hacer todo un circuito, le voy a quitar dinero a todos. ¿Dónde puedo encontrar dinero? Bueno, pues por ahí hay un fondo que es de 180,000 millones de pesos, que se llama Fondo para Gastos Catastróficos en Materia de Salud. Ay, eso es de los conservadores, quítenlo. Y vamos a atender vías. Ese fondo, Rosa Lilia, ese fondo lo hicimos pensando en que cuando vino la pandemia AH1N1, el gobierno de Felipe Calderón no tenía dinero para atenderla. Dijimos, nunca más nos debe suceder esto. Es un fondo de previsión para gastos catastróficos. Una pandemia, cuando el presupuesto no alcanza para atender a los niños con cáncer, porque es una medicina sumamente cara, a las mujeres con cáncer de mama, cervicuterino. Todos esos gastos catastróficos que no están contemplados en el presupuesto se atendían con el fondo. Desaparece el fondo, ¿y qué viene, Rosa Lilia? Otra pandemia, y peor, la del COVID. Y no tiene dinero. Y entonces empiezan a inventar ocurrencias. No usen el cubrebocas, porque no sirve para nada. Es de fifís. Es más, miren, el presidente no usa cubrebocas porque él está inoculado por su calidad moral. Le dio 3 veces COVID, hombre. Afortunadamente no se murió como 800,000 mexicanos que murieron por la indolencia criminal de ese subsecretario de salud al que llaman el doctor Muerte, que tiene como apellidos Gatell, y que ahora le andan buscando dar fuero para que no lo metan a la cárcel por asesino. Y por enlistar algunas que para ti son ocurrencias.
Pero hablemos también, por ejemplo, del Fortasec. Bueno, y el Fortamun y el Fondo Minero, que los desaparecieron, pero el Fortasec es criminal. ¿Cómo que le quitaste dinero al fortalecimiento de la seguridad, a la capacitación de los policías? Otra ocurrencia. Vamos a hacer la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, yo sostenía desde hace tiempo que debería de ser, debería de existir, por una razón. Nuestra Constitución, Rosalía, es una, no copia exacta, pero en buena parte de la de Estados Unidos. Y en la Constitución de los Estados Unidos existe la Guardia Nacional. Sí. Entonces lo pegamos a nuestra Constitución, pero nunca había existido. Sí. Pero desde 1917 la Constitución mexicana habla de la Guardia Nacional. Era cuestión de construir una ley junto con ello. Alguien por ahí le pasó el tip. Un ilustre. Y le dijeron, oye, pues hay que hacer la Guardia Nacional porque ya está en la Constitución. Ah, perfecto, vamos a hacer la Guardia Nacional. Ahora, ¿qué necesitamos? Ahora necesitamos policías y Guardia Nacional. ¿Y dónde están? Pues no tenemos. Ah, pues háblenle al ejército y metan soldados. Ahí se pervirtió todo. Y al rato, soldados para la Guardia Nacional, soldados para las aduanas, soldados para los puertos y aeropuertos, soldados para construir el Tren Maya, soldados para construir el ferrocarril de aquí de Nogales, ¿no? Que nadie sabe para dónde van, ni cuánto cuesta, ni quién lo está haciendo. Soldados para todo. Yo tengo mucho respeto, Rosalía, tú vienes por de el familia ejército, de militar, ¿no? De militares. Y tuve jefes militares. De tal suerte de que yo tengo imbuido el respeto por el ejército mexicano, por las fuerzas nacionales, tanto la Marina como el ejército. Y estoy convencido que el ejército y la Marina tienen otra función y está muy delineada su función. No la puedes pervertir, es la seguridad nacional y la defensa de México ante cualquier ataque extranjero. La soberanía, ¿no? Y después les dimos unas tareas que las hicieron con enorme cuidado y dedicación, como los desastres en donde nos auxiliaban, pero ellos no son policías, ellos no son albañiles, ellos no son constructores. Por el amor de Dios, hay que regresar a lo básico. Pues por eso es que la Guardia Nacional no funciona. Aunque le pongan mucho interés, pero la formación de un policía es muy distinta a la formación de un soldado. El policía debe tener una capacitación para investigar, una instrucción en derechos humanos para no violentarlos. Los soldados los enseñan a cumplir órdenes y a disparar. A defender. Es muy distinto. Y hoy ni a defender se pueden. Por falta de platico equipo. Mi anécdota de yendo a Nogales. A ver, ¿qué pasó ahí? Voy a Nogales y les digo a los de Nogales, oiga, qué importantes son ustedes. Tuve que pasar 4 retenes. ¿Pero en el retén de Querobabi o no? En el de Querobabi. En el de Querobabi. En el de Querobabi, pero hay otros 3 más. Ahí te van parando. Sí. Pero en el de Querobabi me detienen, nos pasan a revisión. Y yo voy con un amigo del PRI, con Rogelio. Pues, llevaba su logotipo así de PRI. ¿A dónde van mis amigos? Pues aquí a Nogales. Ah, ¿van al evento del PRI? Pues sí, vamos al evento del PRI. Qué bueno. Oiga, pues ya apúrenle, ¿no? Sí, ya nos vamos. No, apúrenle a sacar a estos del gobierno. Porque nos están matando y no nos dejan defendernos. Abrazos, no balazos. Un militar y de cierto rango que te dicen nos están matando y no nos dejan defendernos. No es el que anda haciendo trenecitos. No es el que anda cuidando puertos, aeropuertos, comprando medicinas, vacunas, no. Es un militar que egresó del colegio militar y que tiene dignidad y que tiene familia y que te dice nos están matando y no nos dejan defendernos. Tocas un tema importante, fíjate, cuando hablabas del tema de los policías, porque tú sabrás muy bien, relacionando el tema del Fortasec, de todos estos, el Subsemun, que fueron cambiándole de nombre. Sí. Hace ya algunos años que en Sonora, pues, se empezó a recrudecer la violencia. Y hubo una decisión que las policías municipales, los jefes en este caso Obregón, Hermosillo, Guaymas, Navojoa,
que tenía que llegar un marino o un militar a estar al frente de las corporaciones. Y bueno, que eso nos decían que la estrategia pues iba a funcionar porque iba a dejar de haber menos corrupción en los bandos policiales. Pero hemos visto que la situación, nos dicen que hay encuestas que dicen que van a la baja, pero la sensación de la gente en las calles es, no siento que esto va a la baja. ¿Pudieras decir tú que esto también fue un error que se tomó en Sonora, el poner al frente las corporaciones de las policías municipales a militares o a marinos? Claro que sí, es una ocurrencia más. Cuando tú no estás capacitado para gobernar, vienen las ocurrencias para resolver. Y ahí es en donde empiezan a equivocarse los gobiernos. ¿Cuánto tiempo tenemos con esa decisión? Ya magnificado, 6 años. 6 años. Porque no podrás decir que en Sonora, incluso desde la época de Claudia Pavlovich, sí, tomaron posesión los militares de las principales policías, sí, sí, de los municipios, e hizo variar el tema de la delincuencia. Claro que no. ¿Por qué? Porque esa no era la solución. La solución es, como lo pusimos en el quinto transitorio, cuando les dimos la oportunidad de seguir teniendo mando militar en la Guardia Nacional. Es un tema que discutí mucho en buena lid con Silvana Beltrones, con mi hija, cuando tenía que votar. Y le decía, no puedes tú votar simplemente como oposición en contra. Tú tienes que votar a favor propositivamente. Y llegamos a platicarlo con el entonces secretario de Gobernación, que tampoco lo entendía, con Adán Augusto. Le dije, a ver, el transitorio quinto que dice que el mando militar debe estar, el mando de la Guardia Civil debe ser militar, hay que ampliarlo perfectamente. Hay que poner el plazo y hay que ponerle obligaciones. En el mismo transitorio. Plazo, 4 años más, pero le tienes que meter mucho dinero a las policías municipales y estatales. O hacer una sola policía. Yo sí creo en el mando único, de una sola policía. Pero policía, a final de cuentas, que no sean las municipales y las estatales, que sea la policía estatal, capacitada perfectamente bien, con mucho recurso, con muchos beneficios para los policías, porque eso de que pierden la vida en cualquier enfrentamiento y se les acabó la vida a sus hijos y a su mujer y a todos los demás, deben de estar bien protegidos y también en vivienda. Sembrar a los policías en cada colonia puede dar seguridad, porque eso vendría a ayudarte a identificar los problemas. Pero el quinto transitorio entonces se acomodó perfectamente bien y dividió al PRI, No lo supo entender algunos senadores del PRI como Miguel Ángel Osorio, como Claudia Ruiz Massieu, que mejor decían no al mando militar. Pero es que no podías dejar el mando de la Guardia Nacional, que está hecha por soldados, en manos de un civil. Mientras tú no tengas una Guardia Nacional hecha de civiles, policías, pues no puedes dejar de tener un mando militar. Era casi de básico, Y así es como se redactó el quinto transitorio. De mejor manera lo redactó Silvana. Cuando lo vi que lo votaron, le dije, oye, pues me parece que ahora lo único que falta es que este gobierno cumpla. Y no ha cumplido. Porque ahí se precisa en el quinto transitorio que debería de meterle igual de recursos que a la Guardia Nacional, a las policías municipales y estatales. Pues esa es una omisión que es una omisión constitucional. Pero pues se pasan la omisión de darte salud de calidad y medicinas gratuitas. No es labor de un presidente municipal andar gestionando aumento, ¿no? Pues no. Es como no es labor tampoco de un gobernador andar pidiendo favores de lo que tú tienes derecho como sonorense. A ver, yo soy muy crítico en esto de que cómo se perdió el fondo minero y
creo que las candidatas oficiales y los paleros que andan ahí después andan diciendo, no, es que no se perdió ese fondo, no desapareció ese fondo, no los están entregando mejor físicamente porque antes se lo estaban robando, no. Pregúntenle a los de Cananea, pregúntenle a los de Nacosari, pregúntenle a los de Agua Prieta, pregúntenles a los de Pitiquito, a los de Caborca, a los de Álamos, cómo dejaron tirado en Álamos un acueducto, lo estaban haciendo con esos recursos, se los llevó el centro, tanto que hemos peleado los sonorenses, de verdad, no sé dónde se nos acabó el coraje, dónde se nos diluyó el honor, peleamos contra el centro, pero muchísimas veces por el trato que nos daba, y hoy que nos quitan, se extrañan de que uno alce la voz. Ay no, ya llegó a alzar la voz Beltrones. Pero cuando les platicas esto y lo van entendiendo, cada vez más participan. Ahorita que mencionaste Cananea, ¿tú tienes una casa en Cananea? Sí, ¿sí? La casa de mis abuelos, donde nació mi madre y mis tíos. ¿Y la mantienes? La mantengo, sí. Es una casa muy modesta y fíjate que nunca lo he platicado, pero mi madre enfermó de cáncer, por eso la Fundación Beatriz Beltrones, que es detección oportuna de cáncer, ha hecho 420,000 estudios, muchos más que los que hizo el gobierno federal y estatal en Sonora, gratuitos. Pero en fin, enferma mi madre, no tuvo una detección oportuna, y mira que mi madre era... ¿A qué edad enfermó tu mamá? 76 años. Y era una mujer instruida, culta, leída. Y ya cuando estaba en sus últimos días, le digo, oye, mamá, vamos a pasar tu cumpleaños en Cananea. Me dijo, era 30 de mayo. Me dice, como los elefantes. ¿Me quieres llevar a mi pueblo porque ya me voy a morir? Le dije, no. Pero creo que puede ser bonito. Y me la llevo. Y entonces agarré la casita esa, en una casa muy modesta, que se había vendido. Y la arreglé. Le puse piso, le puse una cocineta y le puse cama en su recámara, en la recámara que estaba. Ya la había arreglado otra gente. Y llego y le digo, oye, mamá, te lo puedo platicar más en detalle, que nunca lo he platicado. Le pedí a un amigo mío, a don Roberto González Barrera, el Maseco, que me prestara su avión para aterrizarla en Cananea. Porque ya va malita. Era un avión grande, el dueño de Banorte. Pero es mi amigo, era mi hermano. Y me dijo, pues llévatelo, ¿dónde vas? A Cananea. Pues quiero decirte que volamos a Cananea. Y el piloto, iba mi mamá arriba, y le subí un doctor, además, arriba. Íbamos la familia, éramos como 9 pasajeros. Y el piloto dice, oiga, aquí no hay aeropuerto. Creo que sí hay aeropuerto. No, no hay aeropuerto. Mire, estoy pasando por donde están las coordenadas y no hay aeropuerto. Me asomo. Digo, no, pues es que aquí había un aeropuerto. Pero ya lo quitaron el aeropuerto. Lo pusieron en la carretera rumbo a Agua Prieta. Armando López Nogales hizo una pista porque era de Cananea. Me dijo, pues aquí no aparecen las coordenadas. Le dije, pues mire, agarre por la carretera de Agua Prieta. Íbamos en el aire, agarre por ahí y yo le voy a decir dónde está el aeropuerto. ¿Dónde está el aeropuerto? Yo voy a hacer sus coordenadas. Íbamos viendo, me dijo, oiga, pues no puedo andar haciendo yo esto, usted huélele por ahí, ¿no? Era un avionzote, era un Grumman. Iba viendo. En eso, ahí está el aeropuerto. Me dijo, oiga, pero si ahí no hay ni torre, pues así son los aeropuertos de aquí, pero es una pistón. Aterrícele. Usted aterrícele. Me dijo, oiga, ¿y quién me va a guiar aquí? Mire, ese carro que anda ahí anda espantando las vacas y los perros porque se habían metido en el cerco. ¿No? Y era un amigo mío, Samuel Moreno, el que estaba ahí espantando, también de Cananea, quitando perros y vacas. Lo platiqué apenas la semana pasada, se moría de la risa mi querido Samuel y su familia. Y ahí aterrizamos. Bajé a mi madre, la llevé a su casa
La llevé a ver a su familia. Cuando llegó a su casa, le dije, mamá, ¿ya llegaste a tu casa? Me dice, no, mira, hijo, esta no es mi casa. Claro que es tu casa, mamá. Aquí naciste. No es mi casa. Mi casa no tenía piso. Mi casa no tenía esa estufa, ni ese refrigerador. Era un anafre. Tu abuela se sacó un ojo cortando leña para la estufa de leña. Entonces esta no es mi casa. Pues sí es tu casa. Coordenadas otra vez, mamá, ¿eh? Las coordenadas del aeropuerto cambiaron. Aquí las coordenadas dicen que sí es tu casa, ¿eh? Así que te acuestas y duermes. Y ahí durmió. Al día siguiente le hice una fiesta. En el casino. Ah, en el casino. Primero un servicio dominical, porque mi madre nació y vivió en Cananea protestante, de la iglesia metodista. Entonces un servicio dominical ahí en su casa. Y después nos fuimos a una fiesta que le hice en el casino, en donde lo saludaron todos los parientes de Agua Prieta, de Naco, de Nacosari, de Cananea. Estaba feliz. La volví a subir al avión, porque ella se sintió cansada en su silla de ruedas. Y la llevé y al día siguiente murió. Como los elefantes. Querías conocer algo de mi vida. El cáncer te ha hecho tener pérdidas muy importantes en tu vida, ¿no? Sí. Tu mamá, tu esposa. Una especie de cáncer, ¿no? Una especie de cáncer. Fue el lupus. Un lupus que no se puede, pero es una especie de cáncer. Y fíjate ahorita que decías. ¿Cómo se llaman? Enfermedades catastróficas. Ahorita que antes de entrar a la conversación hablábamos de que compartíamos algo, de que siempre buscar el mensaje en las cosas, ¿no? Tratar de encontrar el propósito en las cosas. Y cómo, derivado de lo que tu mamá pasó, pudiste y has ayudado a 420,000 personas a detectar el cáncer. Como una tragedia para ti, como hijo, se pudo convertir en algo que después podía traer esperanza para tantas personas. Y tanta satisfacción. Ayer en el evento que tuve, más de 4 doñitas se acercaron a decirme, estoy aquí para agradecerle a usted y a su hija lo que hicieron por nosotros. Yo vivo por una detección oportuna. Las detecciones oportunas de cáncer salvan vidas. Vamos, no hay cáncer que si se detecta oportunamente te pueda hacer daño. Bueno, si tienes una detección de cáncer y te dicen en el hospital del Seguro Social que te van a atender dentro de 11 meses, pues sí te vas a morir, ¿eh? Y por eso es que muchas familias entran en la ruina, porque empiezan a pedir prestados para poder llevar a sus familiares a tener una atención oportuna después de que le detectaron cáncer. Eso no debe de suceder. Eso es lo que me molesta. En el caso de tu esposa, y perdón que te pregunte, ahorita me hablabas, me pudiste compartir los últimos días de tu mamá, eso que como hijo hiciste, y que se me hace interesante conocer esa parte de Malio. Pero también te quiero preguntar, ¿tú estuviste al lado de tu esposa en sus últimos días? Sí, ¿estuviste compartiendo con ella? Completamente. No los últimos días, sino siempre. Los últimos años. Fue una larga enfermedad. De 4 años casi. Difícil. Fue muy difícil. Muy difícil. ¿De enfermero lo hiciste también? Pues también. Soy 1000 usos. Pero fíjate que me deja una enorme satisfacción. Siempre he estado satisfecho con lo que hago y con lo que hago correctamente. Y eso fue correcto. Hasta el último día, ¿no? Me alejé un poco de la política en ese momento. ¿Fue por eso? Sí, eso y la pandemia. Fíjate nada más, la enfermedad del lupus es como, perdón por la analogía, es como si trajera los cables cruzados de un carro. Los glóbulos blancos tienen que ser controlados porque en lugar de defenderte te atacan. Entonces cuando tú bajas las defensas de un cuerpo humano, te ataca otra enfermedad, y otra, y otra, y otra. Y el lupus es eso, es mantener los glóbulos blancos
en pequeñas cantidades, nada más las útiles, porque si no te atacan. Y cuando viene la pandemia y tienes enfermedad, era peor, porque si alguien se enfermaba de COVID y convivía con ella, pues la teníamos que tener aislada completamente. Entonces las salidas de uno deberían de ser limitadas. Y eso nos hacía estar casi en una esfera, guardados todos. Quien tenía que entrar de diferente manera. Quien tenía que convivir eran pocos, entre ellos yo. Esa era la razón. Yo te quiero hacer una pregunta, porque en el tema político, en el tema profesional, siempre se ha visto de ti, pues, ese carácter que tenemos los sonorenses, ¿no? Sí. La verdad. Pero también detrás de eso hay un humano que siente, que piensa, que vive, que se enamora, que se convierte en padre, que fue un hijo, un buen hijo, todo lo que pasamos los humanos aquí en el plano terrenal. Pero tú decías, el otro día te hacían una pregunta y tú en un podcast estaba viendo y decías el tema de que los jóvenes entiendan la situación que estamos teniendo, y decías, es el futuro, hablabas del futuro. Ahora, volviendo al tema y relacionando el tema que ahorita estamos hablando de las pérdidas de los seres queridos, cuando llegue el momento que todos vamos a tener, de poder, como dicen, ¿no? De ver atrás la vida que tuviste aquí, ¿tú estás contento con lo que has hecho en todos los aspectos de tu vida, no solo en lo profesional? ¿Estás tranquilo con lo que has hecho? Y te ves así hasta en esos últimos días, peleando, levantando la voz por las cosas que no crees, las causas justas, buscándole por aquí, hasta el último segundo. ¿Sientes que ese fue tu propósito aquí en la tierra? Fíjate que me acaban de operar este ojo, ¿eh? Nada más. ¿Qué le dirías a ese Manlio de niño, el que vio a la mamá y te dijo, no seas de miel, porque te comen las hormigas? Cuando estés ahí dando cuentas, estás a cuenta. No, agradecido con la vida y con Dios. Sí. Creo que me han dado de más. Me han dado de mucho más. Sobrado. Salir de Villa Juárez, llegar a Ciudad Obregón, ir y conquistar en buena parte el centro de México, ser gobernador del estado, tener una familia a la que amo, sobrado. Nietos. No, nietas. Nietas. Acuérdate que yo soy un hombre formado por la mujer. Mi abuela, mi madre, mi esposa, mi hija y mis nietas. Siempre rodeado de mujeres. Te dan una enorme sensibilidad, ¿eh? Estás tranquilo. Conmigo mismo y con la vida. Casi le salgo debiendo. Por eso ando aquí. Porque no me gustan cómo van las cosas. Creo que todavía podemos aportar mucho. Y de esa aportación puede salir algo bueno. Las denuncias, cuando se hacen con fundamento, surten efecto. Y yo creo que nosotros tenemos sustento para estar haciendo una denuncia de que las cosas no van bien, pero que las podemos mejorar. ¿Por qué se tiene uno que cansar o jubilar cuando ve que las cosas no van bien? Yo te veo a ti batallar todos los días, con denuncias, pero con pruebas. Fundado y motivado. Con una voz muy crítica, pero al mismo tiempo con un oído de escucha. Sí. El problema en esta vida y de muchos de los gobernantes es que se dedican a hablar, pero no saben escuchar. Y aquel que no escucha y solamente habla, se equivoca constantemente. ¿Por qué? Porque omite conocer de la sabiduría. A mí me gusta escuchar siempre a la gente que tiene algo bueno que decir. Muchísimas gracias, Manlio. Gracias a ti. Gracias, y compartan, reaccionen, comenten, y bueno, síganos en redes sociales. Gracias, Dios te bendiga. A ti también.